Sabemos mucho sobre las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, de las cuales nos quedan majestuosas pirámides y templos, zigurats y textos en tablillas de arcilla. Pero en la historia de la Edad de Bronce existió un mundo que no era menor y ciertamente no más primitivo, pero que casi no nos dejó nombres de reyes, ni crónicas, ni monumentos grandiosos al poder. Esa es la civilización del Valle del Indo, uno de los mundos culturales más grandes y enigmáticos de la antigüedad. Y en este video intentaremos entender quiénes eran la gente del Indo, cómo vivían, por qué lograron crear una de las civilizaciones más duraderas de la Edad de Bronce y por qué desapareció, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Y antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a todos los que apoyan a Amazing History. Un agradecimiento especial, gracias a los patrocinadores y miembros de la comunidad. Es gracias a ustedes que este canal puede ir más allá de los temas históricos estándar y analizar historias complejas, controvertidas y subestimadas de la historia mundial. Ahora pónganse cómodos. Comenzamos. Para entender qué era la civilización del Indo, es importante dejar de lado las ideas equivocadas desde el principio. No era un país de un solo pueblo, ni existía un único centro alrededor del cual todo giraba. Estamos hablando de una vasta extensión en el noroeste de Asia del Sur, en los territorios del actual Pakistán y el noroeste de la India, donde convergían ríos, desiertos, bosques, estepas y zonas costeras del mar Arábigo. En el corazón de este mundo estaba el sistema de ríos del Indo y sus afluentes, y era precisamente el agua la que lo definía. Aquí todo dependía de dónde se podía sembrar, pastorear el ganado, construir asentamientos y por dónde trazar las rutas comerciales. Pero a diferencia de Egipto, con su predecible Nilo, la ecología del Indo era mucho más compleja y cambiante. Los ríos cambiaban de cauce, el clima fluctuaba y la gente tenía que adaptarse constantemente. Las famosas ciudades del Valle del Indo a menudo crean la falsa impresión de que toda la civilización surgió de repente, como si alguien un día hubiera decidido construir Mohenjo-Daro, pero los primeros pasos hacia la futura civilización se dieron mucho antes de la aparición de las famosas ciudades. Ya alrededor del séptimo milenio antes de Cristo, en la región aparecen grandes asentamientos sedentarios como Mehrgarh. Todavía no eran ciudades, pero tampoco eran campamentos primitivos. Aquí se cultivan cereales, se cría ganado, se fabrica cerámica y se forma un estilo de vida estable. Es importante entender que Mehrgarh no era una excepción, sino parte de un panorama más amplio. En toda la región existían decenas de asentamientos de diferentes tamaños, conectados entre sí por el intercambio, lazos familiares y los desplazamientos estacionales de las personas. Muchos grupos continuaron llevando un estilo de vida nómada y seminómada, complementando la agricultura con el pastoreo de ganado y el transporte de mercancías entre los asentamientos. Con el tiempo, estos contactos se volvieron cada vez más estrechos y para el quinto milenio antes de Cristo, en la parte noroeste del sur de Asia, se formaron grandes zonas culturales regionales con sus propias tradiciones, formas de cerámica y oficios. Los arqueólogos llaman a esta etapa el período de regionalización. Los asentamientos crecen, se convierten en pequeñas ciudades y empiezan a desempeñar el papel de centros para las aldeas circundantes. Es en este momento cuando aparece una diferencia fundamental con respecto a épocas anteriores, la especialización artesanal. Ahora, algunas personas ya no se dedican a todo al mismo tiempo, sino a un oficio específico. Algunos trabajaban la cerámica, en otros lugares se trabajaba la piedra y en otros se fabricaban herramientas. La economía se vuelve más compleja y la sociedad más interdependiente. Sin embargo, la mayoría de las personas sigue viviendo en aldeas y pequeños asentamientos. La ciudad aún no domina la vida rural, sino que existe junto a ella. Para finales del cuarto milenio antes de Cristo, los cambios que se habían acumulado durante siglos empiezan a dar resultados visibles. Algunos asentamientos se ponen claramente por delante en tamaño, densidad de población y nivel de organización. Así comienza el periodo harapense temprano, el momento en que el mundo del Valle del Indo se vuelve verdaderamente urbano por primera vez. Es importante señalar que estas ciudades no crecieron alrededor de palacios o templos. Su aparición parece más bien una continuación lógica del crecimiento económico y la complejidad social. Los asentamientos ubicados en los cruces de rutas comerciales o cerca de tierras fértiles se expanden gradualmente y se convierten en grandes centros. Así es como surgen las ciudades, Harappa, Mahenjo-Daro, Rakhigarhi y otras, que más tarde se convertirán en símbolos de toda la civilización. En el período harapense temprano se forma lo que se puede llamar la lógica urbana del Indo.
Los asentamientos empiezan a planificarse claramente. Aparecen barrios, zonas artesanales especializadas, almacenes y talleres. La producción alcanza un nuevo nivel. La cerámica, las joyas, los sellos y las herramientas ya no se crean solo para necesidades locales, sino para una amplia red de intercambio. Al mismo tiempo, se fortalece la integración entre aldeas y ciudades. Las comunidades rurales suministran alimentos y materias primas, mientras que los centros urbanos devuelven productos terminados y se encargan de la distribución de recursos. Aproximadamente desde el año 2600 a.C., la civilización del Valle del Indo entra en el periodo de su mayor apogeo. Los arqueólogos lo llaman el período Harapense Maduro. Es la época en la que las ciudades, la economía y las relaciones sociales alcanzan su máxima estabilidad y escala. Las ciudades están ubicadas a gran distancia unas de otras, pero aún así muestran una sorprendente similitud cultural. Desde la costa del mar Arábigo hasta las estribaciones del Himalaya, la gente utiliza estándares de construcción similares, las mismas medidas y pesos y estilos parecidos de cerámica y adornos. Este es uno de los principales paradojas del Indo, la ausencia de un centro de poder evidente, a pesar de la casi total unificación de la cultura material. La economía del Indo en este periodo funciona muy bien, como un mecanismo bien ajustado. Miles de artesanos se dedican al trabajo de la piedra, el metal, las conchas, la arcilla y materiales semipreciosos. Las joyas ocupan un lugar especial. Cuentas, brazaletes, sellos, que se producen en masa y aún así se distinguen por su alta calidad. El Indo se convierte en una de las principales regiones industriales de la Edad de Bronce. El lapislázuli, una piedra rara y valiosa extraída en la zona del actual Afganistán, juega un papel especial. A través de los centros del Indo, la piedra es procesada y luego enviada hacia el oeste, incluso a Mesopotamia. Precisamente gracias a estos productos, la civilización del Indo aparece allí, en las fuentes cuneiformes, bajo el nombre de Meluja, un país lejano y rico en el este. El comercio se realizaba no solo por tierra, sino también por mar. Los marineros del Indo sabían aprovechar los vientos monzónicos, que les permitían viajar de manera relativamente predecible de ida y vuelta entre las costas del sur de Asia y la península arábiga. En ciudades portuarias como Dolavira se formaban centros de comercio marítimo que conectaban el Indo con los monzones del Indo, y los arqueólogos confirman estos vínculos. En Bahrein, en el territorio del antiguo Dilmun, se encuentran sellos y objetos del Indo, y los rituales locales empiezan a usar formas híbridas de simbolismo que combinan tradiciones del Indo y mesopotámicas. En Omán y en la costa de los actuales Emiratos Árabes Unidos se han descubierto asentamientos donde los objetos del Indo e incluso las costumbres funerarias se encuentran especialmente a menudo. Lo más probable es que en estos lugares existieran comunidades estacionales o permanentes de inmigrantes del Indo. Comerciantes y artesanos que vivían fuera de su tierra natal, pero conservaban su propia cultura. Sin embargo, el crecimiento no fue igual en todas partes. En algunas regiones, las características locales se fueron desvaneciendo gradualmente, dando paso a los estándares generales de toda la civilización del Indo. En otras, por el contrario, se conservan las tradiciones locales dentro de una unidad cultural general. Esto crea la sensación no de un imperio rígido, sino de una red flexible de regiones interconectadas. El Indo maduro sorprende precisamente por su equilibrio. La vida urbana, la agricultura rural y los grupos nómadas no se desplazan entre sí, sino que coexisten en un solo sistema unificado. Las ciudades de la civilización del Indo causan una impresión extraña. Por un lado, están claramente planificadas y pensadas hasta el más mínimo detalle. Por otro lado, casi no hay palacios reales, templos grandiosos ni estatuas monumentales de gobernantes, es decir, todo aquello que solemos considerar atributos obligatorios de las civilizaciones antiguas. La mayoría de las ciudades del Indo fueron construidas siguiendo un plan claro. Las calles se cruzaban en ángulos rectos, las manzanas tenían una estructura clara y las casas se construían con ladrillos estandarizados. Esta uniformidad indica la existencia de reglas y normas comunes de construcción que se respetaban en un territorio enorme. Una de las características más impresionantes era la infraestructura urbana. En las casas había pozos, baños y alcantarillado, conectados a un sistema de drenaje común. Para la Edad de Bronce, este era un nivel que muchas ciudades de otras regiones alcanzarían solo siglos después. Las ciudades del Indo generalmente se dividían en varias zonas principales. En unas se encontraban las viviendas, en otras las zonas artesanales, donde se producían adornos, cerámica y herramientas. También existían espacios administrativos, donde se controlaban las reservas de producción y el intercambio.
De esto dan testimonio los hallazgos de una gran cantidad de sellos, peculiares signos de registro, propiedad y posiblemente de confianza en la calidad del producto. Los edificios públicos ocupaban un lugar especial. El ejemplo más conocido es el Gran Baño de Mohenjo-Daro. Esta es una construcción masiva con un sistema de abastecimiento y drenaje de agua bien pensado, que durante mucho tiempo se consideró un espacio de élite o ritual. Sin embargo, los datos arqueológicos muestran que estaba disponible para amplios sectores de la población. ¡Increíble! Las construcciones monumentales del Indo, a diferencia de los templos de Egipto o los zigurats de Mesopotamia, eran públicas y no estaban cerradas solo para unos cuantos elegidos. Cuando intentamos adentrarnos en la sociedad del Indo, surge una situación paradójica. Parece que hay muchos hallazgos arqueológicos, las ciudades parecen estar bien estudiadas, pero aún así casi no tenemos evidencia directa de cómo las personas entendían su propio mundo. No hay crónicas, mitos, listas de gobernantes ni leyes, todo tiene que reconstruirse de manera indirecta. Una de las principales preguntas es la organización social. Ya los primeros investigadores notaron algo extraño. Las casas en las ciudades del Indo casi no se diferencian en tamaño ni en calidad. No hay barrios, palacios lujosos ni barrios bajos. Las tumbas también parecen sorprendentemente modestas. En ellas rara vez se encuentran objetos que puedan considerarse símbolos de riqueza o poder. Todo esto sugiere que la sociedad del Indo era relativamente igualitaria para los estándares de la Edad de Bronce. Pero eso no significa que no existieran diferencias en absoluto. Lo más probable es que hubiera administradores, artesanos, comerciantes y agricultores. Pero si existía una élite en la sociedad del Indo, casi no mostraba su riqueza de manera ostentosa. En esto, el Indo se diferenciaba notablemente de Egipto o Mesopotamia, donde la jerarquía social estaba literalmente grabada en piedra. Otra incógnita es la escritura. La escritura del Indo se conoce por inscripciones cortas en sellos y objetos, pero hasta ahora no ha sido descifrada. Además, algunos científicos incluso dudan de que esto fuera una escritura completa en el sentido habitual y piensan que podría haber sido solo un sistema de signos para el registro y la identificación. El ámbito religioso también sigue siendo igual de misterioso. No vemos templos, complejos sacerdotales ni centros de culto característicos de otras civilizaciones. En su lugar hay sellos con animales y figuras antropomorfas, estatuillas de terracota con rasgos de fertilidad destacados y simbolismo relacionado con la naturaleza y el mundo animal. Todo esto permite hablar de posibles cultos, pero no da respuestas definitivas. A veces se intenta vincular directamente estas imágenes con religiones índicas posteriores, especialmente con las positivas. Sin embargo, la mayoría de los investigadores actuales trata tales paralelismos con cautela. Entre la desaparición de la civilización del Indo y la formación de las tradiciones religiosas clásicas de la India, hay siglos, si no es que milenios, de cambios. Otra cuestión importante es la violencia y la guerra. En la India se encuentran armas y rastros de heridas, pero no son de carácter masivo. No hay señales de guerras constantes, destrucción a gran escala o una élite militar. Esto no prueba que no hubiera conflictos en absoluto, pero indica que la violencia no jugaba un papel clave en la organización de la sociedad. Como resultado, tenemos una sociedad grande, compleja y al mismo tiempo relativamente pacífica, en la que el orden se mantenía no por el miedo y el culto al poder, sino probablemente por normas sociales y la interdependencia de las personas. La desaparición de la civilización del Indo parece tan inusual como su surgimiento. Aquí no hay rastros de una guerra global. No hubo una invasión repentina, ni un solo evento catastrófico que pudiera llamarse el final. En cambio, la arqueología muestra un proceso largo e irregular de cambios que se extendió durante varios siglos. A partir de principios del segundo milenio antes de nuestra era, las ciudades empiezan a perder gradualmente su importancia. Algunas zonas se abandonan antes, mientras que otras continúan existiendo durante mucho tiempo. En algunos lugares disminuye la densidad de población, en otros desaparecen los edificios públicos. En ciertos sitios, las ciudades parecen encogerse, convirtiéndose en un conjunto de barrios habitados entre áreas abandonadas. No es un colapso, sino una lenta desaparición de la vida urbana. Una de las razones más convincentes está relacionada con el cambio de las condiciones naturales. El clima en la región se volvía menos estable. Las precipitaciones cambian y algunos ríos o se secan o cambian de cauce. Para una sociedad estrechamente vinculada a los sistemas hídricos, esto significaba la necesidad de adaptarse, y no en todos lados las ciudades seguían siendo una forma conveniente de vida. Es importante que los asentamientos rurales en este periodo continúan existiendo e incluso a veces prosperan.
Esto indica que el problema no era la desaparición de la cultura, sino la pérdida de sentido de los grandes centros urbanos en las nuevas condiciones. ¿La gente simplemente cambió su forma de vida? También existe la antigua teoría de una invasión externa, relacionada con la llegada de las tribus indoeuropeas. Sin embargo, los datos arqueológicos la respaldan poco. No hay rastros de destrucción masiva, ciudades incendiadas o violencia sistemática que acompañara una conquista. Incluso los raros hallazgos de restos humanos con heridas no apuntan a un conflicto a gran escala. Para el siglo XIII a.C., el mundo urbanizado del Indo desaparece por completo. La región vuelve a ser predominantemente rural y así permanece durante varios siglos, hasta una nueva ola de urbanización ya en la Edad de Hierro. Así, la civilización del Indo no murió, sino que se disolvió, se transformó y desapareció sin dejar leyendas sobre una gran caída. Sigue siendo una de las páginas más inusuales de la historia antigua, precisamente porque casi no encaja en los esquemas habituales. Aquí no hubo grandes conquistas, nombres célebres de gobernantes ni textos que expliquen cómo estaba organizado todo. En lugar de eso, vemos una sociedad que prefirió el orden a la ostentación del poder, estabilidad. Estabilidad no en la expansión, sino en la organización cotidiana, con el culto y el símbolo del poder. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.